Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al primer capítulo de la serie de profecías bíblicas. El día de hoy, como ya lo habíamos comentado, vamos a empezar directamente por el primer capítulo del libro de Daniel. Justamente como yo te comentaba, hay muchos capítulos dentro del libro de Daniel que no son proféticos, como es por ejemplo este caso, sino que es más bien histórico, pero de todas maneras me gustaría que lo estudiemos. Sin más que decir, de momento vamos a empezar directamente por el versículo 1. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y es así como llegaron los caóticos días finales de Israel como nación libre. Pero uno leyendo esta historia se puede preguntar, ¿y por qué Dios ha permitido que algo así pueda llegar a pasar? La respuesta está en 2 de Crónicas capítulo 36. Vamos a leer los versículos del 11 al 16. De 21 años era Sedequías cuando empezó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Hizo lo malo ante el Señor su Dios, y no se humilló ante el profeta Jeremías, que le hablaba de parte del Señor. Además se rebeló contra Nabucodonosor, a quien había jurado por Dios. Endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volver al Señor, el Dios de Israel. También todos los príncipes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, y contaminando la casa que el Señor había santificado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, desde el principio les habló por medio de mensajeros, porque se compadecía de su pueblo y de su morada. Pero ellos se reían de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que la ira del Señor subió contra el pueblo, y no hubo más remedio. Entonces, como nos dice, es justamente este último versículo, ellos se reían de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, se burlaban de los profetas que el Señor mandaba. Realmente Dios había sido muy misericordioso con el pueblo de Jerusalén, porque a pesar de que esta gente rechazaba una y otra vez a los profetas, Dios lo mismo, seguía mandando profetas. Pero lamentablemente ellos siguieron rechazando y ya se volvieron demasiado obstinados, hasta que un punto que justamente como dice el versículo, ya no hubo más remedio, lamentablemente. El pueblo terminó cosechando lo que habían sembrado. Y el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y guardó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Este es un resumen muy breve y muy preciso de lo que pasó aquí. Nosotros no nos hacemos idea de la gran cantidad de tragedia humana que hubo involucrada aquí. A pesar de lo que leímos, todavía había mucha gente en aquella nación que temía a Dios. Y mientras el ejército babilónico se acercaba, muchos elevaron sus oraciones al cielo. Nosotros hoy en día sabemos que el principal objetivo de Nabucodonosor en realidad era Egipto, y Jerusalén estaba en el medio, por lo que las oraciones de estos justos habría sido que por favor pase por alto a Jerusalén y que emprenda su campaña directamente contra Egipto. Pero lamentablemente eso no fue lo que pasó, sino que Nabucodonosor llegó a Jerusalén y la sitió. Y no solo eso es lo que cuenta este versículo, sino que además nos dice que entró al templo y se llevó los utensilios sagrados. Y esto no es todo lo que nos dice, porque sigamos leyendo, versículo 3. Entonces el rey dijo a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese a los israelitas del linaje real de los príncipes, jóvenes sin defecto, de buen parecer, entendidos en toda sabiduría, cultos e inteligentes, y aptos para servir en el palacio del rey, y que les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. Si se dan cuenta, no fue solo eso lo que hizo Nabucodonosor, sino que además tomó a jóvenes sin defecto, o sea, los mejores, los más brillantes jóvenes, los más atractivos, los más destacados, para llevarlos con él. El paso de los años muchas veces nos permite ver las bendiciones de Dios en las circunstancias adversas, como es el mismo caso del profeta Daniel, quien estaba entre estos jóvenes. Pero qué difícil es ver la mano de Dios cuando estas cosas están ocurriendo. Busquemos 1 de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús.
Dice que demos gracias por todo. Bueno, son palabras bonitas, pero cuán difíciles son de recordar justamente en un momento así como este, cuando nos ocurre una tragedia, cuando nos ocurre algo difícil. Pero sin embargo este versículo nos dice, dad gracias por todo. En definitiva son palabras que deberíamos tener siempre presentes. De esta manera estos jóvenes iban a recorrer un viaje de más de 1800 kilómetros hasta Babilonia. Lo único bueno, podemos decir, de esta situación, entre comillas, es que estos jóvenes no iban a ser prisioneros de guerra comunes. Porque a los prisioneros de guerra comunes, ¿qué les hacían? Los mataban. Estos jóvenes iban a ir al palacio del rey para servirle. Sus padres, a pesar de la angustia de separación y todo lo que ello conllevaba, porque en definitiva no los iban a ver nunca más en la vida, por lo menos podían vivir con ese consuelo de que sus hijos no iban a morir, sino que iban a ir al palacio del rey. Versículo 5. El rey les señaló ración diaria de la comida real y del vino que él bebía. Estos jóvenes iban a comer de la propia mesa del rey. El rey tenía en mente para estos jóvenes un trato privilegiado. Si investigamos acerca de la vida de Nabucodonosor mediante información recopilada por historiadores y arqueólogos, podemos ver lo siguiente. Nabucodonosor fue uno de los hombres más devotamente religiosos de los que hayan ocupado el trono de un imperio mundial. Nabucodonosor no inclinaba simplemente el rostro para dar gracias antes de comer, sino que cada bocado que aparecía en su mesa había sido llevado previamente al altar por los sacerdotes y dedicado ceremonialmente a sus dioses. Con la bendición de Marduk, estaba garantizada una salud fuerte y vigorosa. Si se dan cuenta, el rey daba a estos jóvenes la comida que el mismo Marduk había bendecido. De esta manera, el rey quería que los cautivos reconocieran a Marduk y dieran gracias por cada nuevo grado de salud, estatura, habilidad o conocimiento que adquirieran. Sigamos leyendo el versículo 5. Que los educara durante 3 años para que al fin de ellos se presentaran ante el rey. En cierta manera, el rey como que los estaba manipulando a estos jóvenes, porque el rey los lleva a la ciudad de Babilonia, ¿no? Y les muestra los mejores y más grandes lujos de esta ciudad. Consideremos que Babilonia era una ciudad hermosísima, tenía jardines colgantes, estatuas, monumentos, palacios, templos que embellecían a la ciudad. No solo eso, sino que además ahora estos jóvenes son invitados a la mesa del banquete real. Son inscritos en la mejor universidad de la nación. Al manejar así las circunstancias, el rey espera crear en ellos un sentido de gratitud y compromiso. Versículo 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de Judá. El versículo dice entre estos. Pero realmente, ¿cuántos jóvenes hubieron que estaban en esta situación? Porque en este versículo únicamente se nos menciona a 4 personas. Y dice entre estos, o sea, ¿cuántos jóvenes cautivos hubieron? Versículo 7. A quienes el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel los llamó Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Hay algo muy interesante aquí y me gustaría compartirte una imagen que es la que estás viendo ahora en pantalla. El significado del nombre Daniel es mi juez es Dios. Y fue cambiado a Belsasar, que significa guarda de los tesoros de Bel, que es el dios del sol. Ananías significa Jehová ha tenido misericordia y fue cambiado a Sadrac, que significa iluminado por el sol. El nombre Misael significa quien pertenece a Dios. Fue cambiado a Mesac, que significa quien es como Aku, que es como una variante del dios de la luna. El nombre de Azarías, el que Jehová ayuda, fue cambiado a Abednego, o siervo de Nego. Entonces, si se dan cuenta, estos jóvenes hebreos tenían nombres que ensalzaban al Dios de los cielos, y fueron cambiados a nombres que ensalzaban a los dioses babilónicos. En esta manera, el rey también lo que está haciendo es manipular a los jóvenes. Porque los nombres que ellos tenían que ensalzaban al Dios del cielo ya no iban a ser pronunciados más en Babilonia. Ahora estos jóvenes, cada vez que escuchasen sus nuevos nombres, cada vez que alguien pronuncie estos nombres, a la par de eso iban a escuchar alabanzas hacia estos dioses. De esta manera, el mensaje se iba a introducir
en sus mentes, lenta pero seguramente. Nabucodonosor ha sido muy astuto porque Nabucodonosor no ha utilizado la fuerza. Si hubiera utilizado la fuerza, los jóvenes hubieran opuesto resistencia. Pero no, Nabucodonosor sutilmente buscó inculcarles los mensajes que él quería en la mente de estos jóvenes. Versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino del rey. Aquí vemos un gran ejemplo de fidelidad por parte de Daniel, que ni el temor a sus enemigos pudo cortar. Dice que Daniel propuso. Esto no era una sugerencia, esto no era una idea, no era un deseo. Daniel resolvió, en otras palabras, Daniel tomó una decisión firme. Y si se dan cuenta también, el relato únicamente menciona el nombre de Daniel. Es lo mismo como José, por ejemplo, en la casa de Potifar, como David contra Goliat, como Elías en el monte Carmelo. Daniel estaba solo, pero como suele pasar muchas veces, siempre que hay un líder, una persona que se levanta a favor de la verdad con ideas firmes, otras personas van a seguir su ejemplo. Y es así cuando Daniel se mantuvo firme, prontamente recibió el apoyo de sus amigos. Por eso pidió al jefe de los eunucos permiso para no contaminarse. Y esto también me parece muy lindo porque es un muy lindo ejemplo de cortesía de parte de Daniel. Porque Daniel no desafió la autoridad, sino que de una manera muy respetuosa, él pidió el permiso que necesitaba. Versículo 9. Y Dios concedió a Daniel gracia y buena voluntad ante el jefe de los eunucos. Recién vimos cómo era el carácter íntegro de Daniel. Y aquí vemos cómo Dios actuó en la vida de Daniel. Dios bendice a quienes cooperan con él. Hay una combinación de lo natural con lo sobrenatural. Esto lo podemos ver claramente en muchos otros pasajes de la Biblia. Pero a mí me parece muy interesante lo que dice 1 Samuel capítulo 2 versículo 30. Pero ahora el Señor dice, nunca haga yo tal cosa, porque yo honro a los que me honran, y a los que me desprecian serán despreciados. Daniel desde un primer momento, desde su juventud, él realmente ha sido un ejemplo de fidelidad y de compromiso. Y es así, Dios lo bendijo y lo puso en gracia, y así cumplió esta promesa que vemos aquí. Yo honro a los que me honran. Versículo 10. El jefe de los eunucos dijo a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Si llega a ver que vuestro rostro está más pálido que el de los otros jóvenes de vuestra edad, pondréis en peligro mi cabeza ante el rey. Nosotros recién hemos visto que el rey, antes de imponerles cosas a estos jóvenes, él prefería lograr estos fines, estos propósitos, a través de medios mucho más pacíficos. Pero sin embargo el rey no era débil, porque como por ejemplo podemos ver en Daniel el capítulo 2 y el versículo 12, que dice lo siguiente, por eso el rey se enfureció y ordenó matar a todos los sabios de Babilonia. O sea, si se dan cuenta, realmente no era una tontería lo que le estaba diciendo acá el jefe de los eunucos a Daniel. O sea, realmente estaba corriendo peligro su vida. Versículo 11. Entonces Daniel dijo al guarda que el jefe había puesto sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Prueba, te ruego a tus siervos durante 10 días. Danos legumbres a comer y agua a beber. Después compara nuestro rostro y el de los jóvenes que comen la comida del rey. Y según veas, haz después con tus siervos. Consintió pues y los probó durante 10 días. Acá hay algo que me parece interesante, y es que Daniel realmente estaba seguro de que él tenía la razón. O sea, con la confianza y con la seguridad con la que Daniel expresa estas cosas, realmente esta no sería la primera vez que ellos habrían seguido una dieta sencilla y temperante. Ellos sabían por experiencia que no se los iba a hallar pálidos o enfermizos, sino que más bien se notaría en ellos una mente ágil y un cuerpo sano. Pero ¿qué es lo que pasa? Aunque Daniel estaba seguro de que él tenía la razón, de todas maneras Daniel se colocó en el lugar de la otra persona. Porque realmente estar seguro de que tenemos la razón a veces no es suficiente. Si nosotros no tenemos tacto,
Y justamente esto es el tacto. El tacto es ponerse en el lugar de la otra persona. Fíjense lo que dice Proverbios 15:1. La blanda respuesta calma la ira, pero la palabra áspera excita el furor. Daniel podía comprender perfectamente el temor de su jefe. Él sabía que el peligro era real. Así que propuso una solución razonable. Si bien en 10 días no se producirían resultados fatales, por lo menos sería tiempo suficiente para poder notar alguna diferencia y para mostrar cuál era la mejor manera de hacer las cosas. Versículo 15. Al cabo de los 10 días, el rostro de ellos se veía mejor y más nutrido que los otros jóvenes que comían de la comida del rey. Desde entonces el guarda tomaba la ración y el vino de ellos y les daba legumbres. Y bueno, acá vemos simplemente los resultados de la dieta. Acá hay dos asuntos sobre los cuales podemos hablar. Un asunto importante es la alimentación, pero hay otro asunto que es todavía más importante, que es acerca de la adoración. Así que primero vamos a desarrollar un poquito el tema de la alimentación. Nosotros podemos buscar Génesis capítulo 1, versículo 29. Dijo también Dios: os doy toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol que lleva fruto y da semilla, eso será vuestro alimento. Acá nosotros vemos el plan original de Dios con respecto a la alimentación. Pero ¿qué es lo que pasa? Que lamentablemente entró el pecado al mundo. Y hoy en día ya no se puede vivir únicamente de estos alimentos. Entonces se modificó la dieta. Y el último evento más importante que tenemos que mencionar es el que encontramos en Génesis capítulos 7 y 8, el cual es el diluvio. El diluvio también ha modificado esta dieta, porque si nos fijamos, Génesis capítulo 9, versículos 3 y 4 dice: todo lo que se mueve y vive os servirá de alimentos, así como las legumbres y las plantas verdes, pero no comáis carne con su vida, que es su sangre. O sea, después del diluvio ya no había suficiente alimento en la tierra, entonces Dios le permite al hombre que coma carne. Pero esto no significa que todas las carnes estén permitidas, porque si nosotros nos vamos a Levítico 11, ahí vamos a encontrar un listado de lo más claro de qué animales se pueden y qué animales no se pueden comer. ¿Y qué es lo que pasa? Que en la mesa del rey habían muchos alimentos que iban en contra de esta regla de alimentación ya puesta por Dios. Y eso es lo que me lleva al segundo punto de lo que yo les estaba hablando, que es la adoración. El verdadero tema a tratar en el capítulo 1 de Daniel es la adoración. El conflicto entre Cristo y Satanás se extiende a lo largo de toda la Biblia. Y esta será la primera de muchas veces que vamos a sacar a la luz este gran conflicto. Si se dan cuenta en esta historia, nosotros tenemos por un lado un Dios verdadero y por el otro lado un Dios falso. Entonces, ¿a quién iban a obedecer Daniel y sus amigos? ¿Ellos iban a obedecer al verdadero Dios o ellos iban a obedecer a Marduk, que en definitiva es Satanás? Esta no va a ser la primera vez que vamos a hablar de este asunto ni de lejos, porque el tema de la adoración la vamos a ver muchísimas más veces a lo largo de toda la serie de profecías. Pero lo que sí tenemos que mencionar es que a lo largo de toda la Biblia, en esta historia y en todas las profecías que vamos a ver, la victoria siempre fue, es y será de Dios. Versículo 17. A estos 4 jóvenes Dios le dio conocimiento e inteligencia en toda letra y sabiduría. Además, Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Dios bendijo la fidelidad de los jóvenes hebreos y premió su diligencia en el uso sabio de sus facultades naturales. Además de esto, en Daniel se manifestó el espíritu de profecía. Con esto vemos que la adoración a Dios siempre va a ser superior a la de cualquier otro falso dios. Versículo 18. Al fin del tiempo fijado, para llevarlos al rey, el oficial jefe los presentó ante Nabucodonosor. Nosotros al leer a simple vista este versículo, cuando dice al fin del tiempo fijado, nos podemos pensar de que se está refiriendo a esos 10 días de prueba, pero en realidad no se refiere a eso el texto, sino que se refiere a lo que vemos en el capítulo 5, que es lo que dice
que los educara durante 3 años para que al fin de ellos se presentaran ante el rey, es decir, al fin de estos 3 años, no al fin de los 10 días, ¿se entiende? Versículo 19. El rey habló con ellos, y entre todos no fue hallado otro como Daniel, Ananías, Misael o Azarías. Así quedaron al servicio del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los encontró 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y Daniel siguió allí hasta el primer año del rey Ciro. Revisemos, por ejemplo, lo que pasó con Abraham en Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora veamos, por ejemplo, lo que pasó con José en Génesis capítulo 39, versículo 5. Y desde que le encargó su casa y todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. La bendición del Señor estuvo sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Hay algo muy lindo con estas historias, y es que nos demuestra que los hijos de Dios son una bendición a donde quiera que ellos están. Y es esta misma verdad que ya se empezaba a cumplir para Nabucodonosor. Y finaliza diciendo que Daniel siguió allí hasta el primer año del rey Ciro, es decir, siguió en ese cargo. Con eso nosotros ya hemos estudiado el primer capítulo de Daniel. Acá vemos algo fundamental, y es que lo vamos a ver a lo largo de toda la serie, que es el tema de la adoración. Esta es la primera vez que sacamos a la luz este gran conflicto que existe entre Satanás y Cristo. Lo vamos a sacar más veces y nos va a quedar muchísimo más claro conforme más lo vayamos estudiando. Pero este es simplemente un ejemplo de fidelidad. Y como ya lo mencioné, la victoria siempre fue, es y será de Dios. Así que con esas palabras podemos terminar el capítulo 1 de Daniel. En el siguiente video entramos a estudiar el capítulo 2, que ya en definitiva es un capítulo mucho más profético. Así que, bueno, yo simplemente espero que les haya gustado este video. Cualquier duda me la dejan aquí abajo en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.